Crímino en este caso representaría lo que en ciencias sociales se considera lo queer, ¿no? La teoría queer. Justamente cuando hablamos del colectivo LGBTIQ, de lesbianas, gays, bisexuales, intersex, trans y queer, justamente la Q hace referencia a todas aquellas disposiciones autoidentitarias que se alejan de la norma heterosexual o heterosis normativa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la construcción de la sexualidad no está dentro de los márgenes de lo que se considera lo normal. La cuestión es justamente esto, y que muestra la teoría queer, es qué es lo normal y qué es lo normal en la sexualidad. Para eso, Michel Foucault va a escribir en su volumen 1 de la historia de la sexualidad, La voluntad de saber, justamente una genealogía de lo que es la sexualidad, ¿no? Él va a rastrear cómo se ha vivido la sexualidad a lo largo del tiempo y cómo se fue construyendo el discurso acerca de lo que es la sexualidad, particularmente de la heterosexualidad obligatoria. ¿Cuáles fueron las condiciones sociales y históricas que permitieron el surgimiento de la heterosexualidad obligatoria como un mandato natural dentro de lo que es la sexualidad? Para eso también aborda lo que son los ejemplos de la Grecia clásica o incluso de los pueblos originarios, y va a tomar en cuenta que, por ejemplo, en la Grecia clásica no existía un régimen heterosexual obligatorio, sino que las relaciones entre varones, las relaciones homosexuales, estaban socialmente reguladas. Y la asimetría no se daba por género, sino que se daba por rol social. En el texto de Figari vamos a ver claramente cómo estas nociones van cambiando y de cómo se consideraba incluso que un tipo de relaciones homosexuales eran las permitidas y qué tipo de relaciones homosexuales eran las prohibidas. Por ejemplo, también se pueden analizar en los pueblos originarios cómo algunos pueblos originarios han vivido su sexualidad, como por ejemplo las hijas de la India o los Tuispiris americanos o los Catapuis maoríes o incluso las Muyes en México, que plantean la existencia de un tercer sexo en el cual lo que hoy conocemos como identidades travestis trans son aceptadas en esas comunidades, ¿no? Y llegamos incluso a lo que es la cultura occidental moderna, y lo que plantea justamente Foucault es que esta noción de la sexualidad como algo prohibido, como algo oculto, como algo reprimido, de lo cual no se puede hablar o que está en la base de todos nuestros conflictos y de todas nuestras patologías a nivel social, es falso. Que esta teoría de que lo sexual es algo reprimido es falso, sino que la sexualidad está presente en toda nuestra experiencia subjetiva, en todo nuestro modo de vivir la vida, e incluso en lo que es los medios masivos de comunicación. Todo el tiempo están hablando del sexo. La cuestión es ¿de qué tipo de sexo hablan? ¿De qué tipo de sexualidad es la permitida? ¿Cuáles son los cuerpos? ¿De qué modo se puede gozar? Y justamente esto es lo que va a ir variando a lo largo del tiempo. Cuando Foucault intenta nombrar estas cuestiones, él lo que habla es acerca de cómo hay todo un entramado simbólico, histórico, social, que posibilita que este tipo de sexualidad sea la aceptada. Y eso lo va a llamar dispositivo de sexualidad. Y lo que va a decir es que no es una experiencia individual, sino sociohistórica, que establece tipos de prácticas eróticas y formas de subjetivación y objetivación. Y ahí